Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 24. 2. Libertad. 3. Libertad de obrar y libertad de querer. Mejor que cualquier otra consideración, lo que permite distinguir netamente las dos formas de libertad es la referencia a dos sujetos distintos del que ellas son, respectivamente el predicado. La libertad negativa es una cualificación de la acción. La libertad positiva es una cualificación de la voluntad. Cuando digo que soy libre en el primer sentido, quiero decir que una acción mía no se ve obstaculizada y que por tanto puedo llevarla a cabo. Cuando digo que soy libre en el segundo sentido, quiero decir que mi querer es libre, es decir, que no está determinado por el querer de otros o, más en general, por fuerzas extrañas a mi mismo querer. Más que de libertad negativa y positiva, quizás sería más apropiado hablar de libertad de obrar y libertad de querer, entendiendo por la primera, acción no impedida y no constreñida, y por la segunda, voluntad no heterodeterminada o autodeterminada. En un cierto sentido, precisamente la referencia a la ausencia de, en ambas definiciones, sirve para explicar, mejor que la calificación de negativo y positivo, por qué nunca ni el lenguaje común ni el lenguaje técnico usan para las dos acepciones distintas el mismo término. Al mismo tiempo, la neta distinción del campo de referencia de las dos libertades sirve también para explicar por qué las dos nociones tienen que ser rigurosamente distintas y por qué la falta de distinción, o mejor, la falta de un criterio neto de distinción, como el que ha dado origen a las dos distinciones, a las dos dicciones, libertad negativa y libertad positiva, provoca lamentables confusiones y por consiguiente estériles controversias. Que una acción sea libre quiere decir, según la definición de libertad negativa, como no impedimento, que esta acción puede llevarse a cabo sin encontrar obstáculos, como el río de Hobbes que sigue su curso natural. Pero tal acción puede ser libremente independiente del hecho de haber sido querida, y aún más del hecho de haber sido querida por una voluntad libre. No es en absoluto contradictorio decir que yo gozo de libertad religiosa porque no he elegido libremente la religión que libremente profeso. Así como no es en absoluto redundante decir que yo soy libre respecto de la actividad religiosa en la medida en que yo he elegido libremente la religión que profeso y soy libre de profesarla porque vivo en un estado que reconoce y garantiza la libertad religiosa. Que la voluntad sea libre, según la definición de libertad positiva, quiere decir que esta voluntad se determina desde sí, es autónoma. Pero que una voluntad sea autónoma no implica en absoluto que la acción que eventualmente se derive sea libre, esto es, no impedida o no constreñida. No es absoluto contradictorio decir que yo he elegido libremente la religión que profeso, pero no soy libre de profesarla porque vivo en un estado confesional. Así como no es redundante decir que yo no soy religiosamente libre porque la religión que profeso es la religión de los antepasados aceptada pasivamente y porque en la situación histórica en que me encuentro no se me reconoce el derecho de profesarla. Que las dos libertades sean diferentes como para poder ser independientes la una de la otra no quiere decir que sean incompatibles y que por tanto no puedan integrarse recíprocamente. Antes bien, como veremos, en la esfera política, una sociedad o un estado libres son una sociedad o un estado en los que a la libertad negativa de los individuos o de los grupos se une la libertad positiva de la colectividad en su conjunto, en la que un amplio margen de libertad negativa de los individuos o de los grupos, las llamadas libertades civiles, es la condición para el ejercicio de la libertad positiva del conjunto, la llamada libertad política.